Bueno, pasamos ya a la siguiente parte del libro, el capítulo 1, o bueno, al menos la descripción que hemos hecho del capítulo 1 es importante en el sentido que nos proporciona diversas herramientas desde el punto de vista del cálculo vectorial que pues, no son manejadas o que no habían sido vistas por la mayoría. Nuevamente resalto que el libro de Wagner, si ya empezaron o si quisieron estudiar de ese capítulo 1, pues resulta un tanto complicado, puesto que para el autor o para el que hace el libro, él presenta un resumen, porque él considera, o en su caso, los estudiantes que llegan a ese curso, pues llevan o han llevado un curso de cálculo vectorial. Entonces, quizás esa parte del capítulo 1 empezar con Wagner, uno siente que es un tanto tedioso, que de repente es un libro un poco complicado de leer. Van a ver que en el capítulo 2 y en el capítulo 3, inclusive parte del capítulo 4, la teoría está bastante condensada. También por el hecho que recordemos que la ley de Coulomb, el concepto de campo eléctrico, la ley de Gauss y el potencial eléctrico, pues son temas que fueron cubiertos en su totalidad en física reciente. Entonces, de repente, el marco conceptual, el marco teórico de todos esos capítulos, lo pueden ustedes complementar con el libro que hayan utilizado en la 200, ya sea el libro de Serway o de repente usaron el libro de Sinsemansky. Pero a nivel teórico, van a ver que es bastante condensado. Bueno, vamos a establecer algunas diferencias de lo que ustedes hicieron en física 200 y lo que se va a hacer acá. La mecánica quizás es la misma, la ley de Coulomb es exactamente igual, inclusive en física 200 ustedes resolvieron problemas de integrales o con integrales, perdón. Pero creo que lo más que apareció, si no me equivoco, o lo que aparece generalmente en los libros es un integral doble, creo que es lo máximo. Entonces, si tengo la fuerza sobre dos elementos de carga, hacemos la sumatoria para cada uno de los elementos de carga en una distribución y eso en el caso más general se convierte en una integral. Claro que aquí la representación de las integrales, así como lo hicimos en la parte de el cálculo vectorial, pues es sobre, digamos aquí, es de la fuerza que ejerce una distribución sobre otra. Y lo que tenemos entonces es que ese vector R mayúscula se conoce como un vector relativo que va del diferencial Q' al diferencial de dq. Entonces el diferencial Q' se conoce como el punto fuente y es el punto de dq es el punto de campo. Y luego la sumatoria para cada contribución, considerando todos los diferenciales, pues es la integral. Entonces en este caso no nos dejemos llevar por la integral. Aunque solo aparezca una, hablo que esta es la integral sobre la distribución 1 o la distribución normal y la otra es la distribución 2 o distribución primada. En realidad el primado aquí representa la otra distribución, no quiere decir que estamos hablando de una derivada, pero en ese caso la integral sobre la primera distribución, por ejemplo, si fuera una distribución lineal, pues en el peor de los, bueno, si es una distribución lineal sería una integral simple, si es una distribución superficial, en el peor de los casos es una integral doble, y si es una distribución volumétrica, pues en el peor de los casos es una integral triple. Pero eso, aparte de que tenemos acá un vector, la cantidad de
integrales se va a amplificar o multiplicar por un factor de 3 en el caso que tengamos un vector con 3 componentes. ¿Qué cambia en 200? Quizás uno de los puntos importantes es que aquí en muchos problemas se suele trabajar con densidades de carga que son variables, no son constantes. De repente en física 200 quizás hicieron algún par de problemas con integrales, perdón, con distribuciones con densidad variable. Aquí en la mayoría son así. Segundo, que muchas propiedades que se argumentaban en 200 considerando simetrías, como decíamos, la integral tal se anulaba por simetría, aquí ya como las densidades son variables, hacer algún tipo de comentario utilizando simetría de repente no va a funcionar. Yo suelo decir que se olviden de esas técnicas de decir, por la simetría esto se cancela, no, porque depende de la densidad. Eso se los tuvieron que haber resaltado en la 200, y que quizás aquí el mayor problema que suelen enfrentar los estudiantes son las integrales, ¿no? Pero recordemos que el requisito del curso es física 200 y ecuaciones diferenciales, por lo tanto ustedes ya no deberían tener problemas para realizar alguna integral. Porque en realidad las grandes dificultades que tienen los estudiantes acá pues son las integrales. Yo suelo comentar que el Bagnes es un libro del 80, pues imaginemos hace cuántos años se utiliza, y quiere decir que todas las integrales que aparecen ahí se pueden hacer a mano. De repente hay algunas que emplean técnicas de integración que se salen de lo convencional. Entonces el libro de repente suele colocar ya la tabla o el resultado de la integral. Pero eso rara vez va a ocurrir. Pero aquí quizás las mayores consultas, y lo vuelvo a repetir, los mayores problemas, las mayores dificultades son cómo hacer la integral. Y eso se sale de lo que la clase en sí misma representa, puesto que no estamos enseñando aquí a integrar. Por eso repito, ojalá que ustedes ya lo saben, de repente tratamos de que los problemas que son desarrollados, las integrales se hagan o se les deja planteada a ustedes para que ustedes trabajen esa parte por su cuenta. Bueno, haciendo esa pequeña introducción, voy a considerar que de repente el video lo subí ayer por la noche. Igual asumo que a estas alturas, al menos hoy ya vieron el primer video, que es extremadamente corto, que habla de las densidades de carga, que básicamente en los primeros dos videos es lo que ustedes vieron en física 200, que no representa, digamos, ninguna diferencia significativa. Otro punto importante es que cuando hablamos del campo eléctrico, hablando generado por una distribución, pues es simplemente ver el efecto o ver casi el efecto de la fuerza eléctrica sobre una carga, pero diciendo, bueno, ¿cuál sería la fuerza o cuál sería la dirección de la fuerza si hubiese una carga ubicada en ese punto? Entonces, la principal diferencia es que ya tenemos el efecto únicamente de una sola carga, y ese efecto queremos ver cuál es en un punto específico. Entonces quizás el cálculo del campo eléctrico, pues como requiere una cantidad menor de integrales con respecto a una fuerza, pues es un problema un poco más simple que calcular la fuerza entre dos distribuciones. Evidentemente, si estamos calculando la fuerza entre una distribución y una carga puntual, la diferencia con el campo eléctrico es casi nula, solo sería el valor de la carga puntual. Bueno, repito, mencionaba algo de las integrales, y una situación que suele aparecer bastante aquí es que hay
como saben de cálculo 2, hay cierto tipo de integrales que no existe, o recordemos que el cálculo de una integral es calcular una antiderivada, que esa antiderivada de la función no existe. Es decir, no hay una función resultado de esa integral, al menos no una función calculada de forma analítica. Por lo tanto, en muchos de los problemas que queramos ver efectos de una distribución en algún punto específico, debemos tener cuidado cuál es ese punto. Porque en todo caso, si queremos calcular un campo eléctrico y decir, quiero el campo ahí, eso hay que pensarlo muy bien, puesto que tenemos que ver si para ese punto, que es tan general, la integral va a existir. Entonces, va a suceder que en muchos problemas, el calcular un campo eléctrico va a resultar imposible, al menos decir cuál es el campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio. Que hay unos problemas que sabrán, que ya vieron también ley de Gauss, perdón, está molestando esto. Hay unos problemas que cuando vieron ley de Gauss saben que con ley de Gauss, en problemas con mucha simetría, se puede calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Pero en otro tipo de problema diferente a los que convencionalmente utilizamos ley de Gauss, es extremadamente complicado decir que se va a poder calcular el campo eléctrico en todo punto. Entonces aquí lo que voy a mostrar es un ejemplo de un problema donde pues se pueda calcular el campo eléctrico en todo punto y mostrar un ejemplo donde no podamos calcular el campo eléctrico en todo punto. O sea, porque la integral, repito, no se va a hacer. Entonces, los problemas tienen que plantearnos siempre las distribuciones cuáles son. Es decir, hay una distribución, hay varias distribuciones, nos piden calcular la fuerza de una distribución sobre otra o nos pide calcular el campo eléctrico debido a un conjunto de distribuciones. Entonces, imaginemos que tenemos una línea, es decir, una distribución lineal, es decir, carga distribuida en una línea, que digamos que la longitud de esa línea va a ser 2 veces L y que pues la línea coincide o está colocada justo en el eje Z. Como es una línea, pues tenemos una densidad lambda, la densidad de carga lambda, que inicialmente el problema tendría que decir o comentarnos si es constante o no. Evidentemente, cuando es una función, cuando es variable, pues tiene que decir de qué forma o con respecto a qué variable se está cambiando. Normalmente se da la función y dicen lambda, qué sé yo, puede decir lambda es una función de z y qué sé yo, varía de acuerdo a un polinomio, a una fracción, a un coseno, a un seno, cualquier función. Evidentemente, la complejidad de esa función se va a llevar o va a producir que la complejidad de la integral pues se aumente. Entonces consideramos que es una línea que, repito, tiene una longitud 2L y que el origen coincide justo con el centro. En realidad, el origen también tendría que especificar dónde está. Aunque en muchos casos hay que tomar en cuenta que para efectos, por ejemplo, del cálculo de la fuerza Y, el campo eléctrico, este vector R es un vector relativo. Como se definió en la parte de análisis vectorial, este vector relativo, en principio, pues no depende de la referencia. Por lo tanto, en realidad, alguien podría poner el origen en la parte inferior de la línea y decir, lo voy a querer acá, y eso no va a afectar al menos el resultado.
Ya si hacen un cambio de coordenadas, quizás sí, pero si solo ubican el origen diferente, se van a dar cuenta que el valor de la fuerza o el campo eléctrico no van a cambiar. Es decir, los vectores R no dependen de la referencia. También, si ustedes cambian el origen, evidentemente sus límites de integración van a cambiar, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que hacemos el ejemplo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la pregunta? Nos están preguntando, número 1, calcular el campo eléctrico. Ahora, ¿por qué decidí empezar directamente con un ejemplo? Bueno, porque es la mejor opción, dado que esto lo vieron en Física 200. Entonces, quizás no hay mucha teoría que profundizar, más ver las diferencias que tenemos justamente en los ejercicios. Entonces, cuando nos piden en todo punto, quiere decir que ese punto de campo es un punto arbitrario. Entonces tengo que definirlo. Y aquí, al menos conmigo, se van a acostumbrar a hacer diagramas. Yo no me la creo que un estudiante plantee un ejercicio sin haber hecho un diagrama. Es que el diagrama es parte fundamental. El diagrama le ayuda a visualizar un montón de cosas. Entonces, los diagramas van a ser obligatorios. Voy a poner lambda por acá. Entonces, tengo que definir primero el punto de campo, el punto fuente, los dos, pero tengo que marcarlos. Digamos que como es un punto arbitrario, lo voy a marcar acá. Y decir que quiero el campo ahí. Y hay un vector de posición que define ese punto. Y recordemos que el vector de posición que define ese punto es el vector R del punto de campo. Entonces, como es un vector de posición, R, pues aquí, de acuerdo a la geometría de la distribución, a cómo esté distribuida o la forma que esté distribuida la carga, debemos escoger o seleccionar pues un sistema de coordenadas acorde. Recordemos que un vector de posición en general se puede escribir en cualquier sistema de coordenadas. Si lo escriben, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, se escribe así. Si lo escriben en coordenadas cilíndricas, se escribe así. Veamos que un vector de posición no tiene componente phi, dado que esta cantidad x en x y en y es ρ en ρ. Y en coordenadas esféricas, ese vector de posición es r en dirección de r unitaria. Entonces yo escojo de acuerdo a cómo está distribuida la carga. En este caso, dado que es una distribución lineal, pues alguien podría decir, me conviene más las cartesianas o me convienen las cilíndricas, quizás. Bueno, entonces ahora voy con mi punto fuente. Entonces, para dibujar el punto fuente, lo que tengo que tomar es en la distribución, o sea, el punto de campo se ubica en el punto donde me lo dice el problema. Me pudieron haber dicho, calcular el campo eléctrico en un punto en el eje X. Bueno, entonces yo lo ubico ahí, en el eje X. O calcular en el campo eléctrico en un punto en el eje Y. Pero si me dicen en cualquier punto, bueno, yo lo coloco en un lugar completamente arbitrario. Lo más general posible. Pero para el punto fuente, que ubicamos ese D de Q, o el D de Q primado, yo debo colocarlo en un punto arbitrario sobre la distribución. O sea, yo lo puedo ubicar en cualquier lugar sobre esa línea, pero no ponerlo, ¿verdad? Ni en los extremos, ni en el centro, en un punto cualquiera que podría estar en la parte de arriba o podría estar en la parte de abajo. Lo voy a ubicar acá. Ahora, como es una distribución lineal, el diferencial de carga, que lo voy a colocar por acá, es decir, esto es un diferencial de línea o de la dimensión que sea,
voy a poner acá d de q primado. Y en este caso, el d de q primado, pues es la densidad, que es una constante, por el diferencial, en este caso, de longitud. Pero como estamos en el eje Z, estarán de acuerdo que ese diferencial de longitud sería un diferencial de Z. Ahora sucede que, como tenemos un punto fuente y un punto campo, podemos tener de repente coordenadas compartiendo variables, en el sentido que yo puedo decir que las coordenadas de ese punto, por ejemplo, del punto fuente, son 0 para X, 0 para Y y un Z, porque está a cierta altura. Que sea positivo o negativo, eso no importa. Y para el punto de campo, X, Y, Z. Entonces veamos que hay una coordenada o una variable planteadas y compartidas, o sea que aparece la Z en ambos puntos, pero evidentemente no es el mismo Z, porque este va a ser un punto cualquiera en el espacio y el otro va a ser un punto que va a estar entre menos L y L. Entonces, para establecer esa diferencia y que no vaya a generar una confusión, utilizamos o colocamos ese primado a todas las variables del punto fuente. Y no solamente al vector de posición, sino a todas las variables en sí. O sea que aquí puedo colocar, perdón, un z primado y a cualquier información de variables del punto fuente debo colocar el primado. Si no hubiese temor a confusión, de repente, por ejemplo, si no hay alguna variable como tal repetida entre los dos puntos, entonces el primado lo puedo omitir. Por ejemplo, si me están pidiendo un punto, el campo eléctrico en un punto en el eje Y, entonces marcaría ese punto del punto campo, quedaría 0, Y, 0. Entonces, en ese caso, no habría alguna variable igual, entonces el primado se lo podría omitir para no generar confusión. Pero en general, es mejor quitar el primado o decidir si lo vamos a dejar o no cuando ya está nuestra integral planteada. Voy ahora entonces a marcar el vector del punto fuente. Entonces simplemente el vector del punto fuente va del origen hasta donde dibujamos el diferencial. Y aquí coloco un R'. Entonces, ese R', si yo lo defino en coordenadas cartesianas, pues yo debo colocar pues la única variable que tiene, no tiene, es decir, es un vector que va de este punto a este punto, solo tiene una coordenada Z. Y le coloco el primado. Si yo lo voy a colocar en coordenadas cilíndricas, me vuelve a quedar lo mismo, porque básicamente el Z es el mismo de las cilíndricas. O sea que en cilíndricas también sería esto. En esféricas ya no. En esféricas te voy a colocar un R y un R unitario primado. Otro punto importante es, si estamos representando vectores del punto fuente y campo, los versores unitarios que sí van a ser iguales son los de las cartesianas, porque los versores en cartesianas son constantes. Pero los versores en esféricas no, porque recordemos que, de acuerdo a lo que ustedes ya revisaron, un versor en coordenadas esféricas depende de la ubicación o el punto en el cual estén representando. Por lo tanto, este vector que yo estoy colocando, R unitario, es diferente a este. Como que digan que están marcando el punto fuente y es el vector R' sería este y el otro vector del punto de campo R' sería este. Perdón, R unitario sin prima. Entonces vean que son diferentes. ¿Por qué? Porque depende de cómo estén ubicados. Entonces, si el vector llevase, que no es el caso,
llevase, por ejemplo, voy a colocar así en coordenadas cilíndricas, si este fuera el vector del punto de campo, el vector del punto fuente tendrían que ser así. Notemos que hay una diferencia. Este vector es diferente de este. ¿Por qué? Porque el ángulo, si yo lo paso a cartesianas, esto es coseno de phi en X más seno de phi en Y. Y este sería coseno de phi primado en X más seno de phi primado en Y. Y claro, si el punto phi, o si están ubicados, o en general colocados en una ubicación diferente, entonces los phi van a ser diferentes. Entonces, los únicos que no va a haber necesidad de colocarles el primado, aun cuando estemos en un vector del punto fuente o del punto campo, son a los versores en coordenadas cartesianas. Los demás van a llevar el primado. ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo tengo una resta de esos vectores, dado que estos son diferentes, entonces no pueden hacer esto. Porque son diferentes. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, pasar a las coordenadas cartesianas, al menos usando esta relación, y agrupar luego las X con las X, las Y con las Y, pero los ángulos son diferentes. Ahora, ¿por qué son diferentes? Bueno, porque es que representan puntos diferentes. Imaginen que tienen, y en eso sí me voy a tomar un par de minutos porque es de las cosas en las que más se equivocan. Por ejemplo, yo digo, tengo el punto R normal y tengo el punto o el vector R primado. Entonces, nos damos cuenta que si yo busco la proyección en el plano XY, este es un ángulo phi primado. Y ese es el ángulo phi. Entonces, los ángulos no tienen por qué ser iguales. Y claro, si vienen y cometen este error se da normalmente en los primeros pasos, en los pasos iniciales. Entonces quiere decir que su error está al inicio y como hay puntaje por procedimiento, todo su procedimiento a partir de ese paso inicial está malo, por lo tanto todo el problema está incorrecto. Es decir, ojo con eso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No? Los demás. Bueno, cada día hay menos conectados. Creo que ni asignando un puntaje por asistencia parece que se van a conectar. Ok, sigamos entonces. Bueno, regresando a esto de acá. Entonces lo vamos a dejar, lo voy a dejar en coordenadas cilíndricas, aunque lo pueden igual trabajar en coordenadas cartesianas. Porque la distribución es lineal. Ok. Ya tengo definido todo. Vamos a calcular el vector relativo, el R mayúscula. Que recordemos que el vector relativo va del punto fuente al punto campo. Donde dibujé mi diferencial a el punto donde quiero colocar, donde quiero calcular, donde me están pidiendo calcular el campo eléctrico. Definido como R menos R primado. Evidentemente, estos dos vectores R y R primado, ambos dependen de la referencia.
los dos dependen de la referencia, pero la resta de ellos, no depende de la referencia. Eso está aclarado en los recursos de la primera parte de la ley vectorial. Entonces, si hago la resta, sería colocar, voy a dejar este en cilíndricas y el otro sería... Entonces vean que se van a restar y cuando es esa resta la que se hace es el problemita este que se suele dar. Ya dijimos, si fueran los dos rho unitarios que tengo, son diferentes puesto que los ángulos van a ser diferentes. Los que sí son iguales siempre son los versores en cartesiana. Entonces, en este caso, aquí, pues, el z que van ambos, vean que no le estoy colocando prima a ninguno porque ese es el cartesiano. Aunque aquí estén representados en cilíndricas, recordemos que x unitario, y unitario, z unitario son vectores constantes. Entonces, en este caso, si puedo hacer una agrupación por lo que acabo de mencionar. Aquí se pueden agrupar, en el caso que fuera rho, no, o al menos no directamente. Otra situación importante que hay que recordar es que las variables del punto fuente en el sistema de coordenadas que utilicemos son las variables de integración. O sea que aquí la integral va a ser con respecto a z'. Repito, las variables del punto o de ubicación del punto fuente son las variables de integración. En este caso, el punto fuente lo ubico únicamente modificando el z, dado que el y y el x del punto fuente ambos son 0. O sea que mi integral van a ser con respecto a z'. Mi resultado de campo eléctrico va a quedar en términos de la variable ρ y de la variable z. O pueden dejarlo x y y. Vean que en este caso, ¿por qué decidí dejarlo en cartesiana? Bueno, como que estas variables, como no son de integración, entonces son constantes en la integral que va a aparecer. Entonces me va a dar igual dejarlo en cartesianas o dejarlo en cilíndricas, puesto que no voy a integrar ni con respecto de x, ni con respecto de y, ni con respecto de ρ. Integro con respecto de z'. Y eso me ahorra un par de cálculos. Bueno, vamos a la definición ahora de campo eléctrico. Entonces, si estoy calculando el campo eléctrico, en un punto cualquiera lo puedo poner así. Esto es igual a la constante de Coulomb, que recuerden que es todo esto. Hay una integral. Y empieza la operatoria. En la parte de voy a poner la versión, perdón. La versión primera. Pero la fórmula primero y después reemplazar. Recordemos que, como lo mencionan los recursos, podría ser un R unitario y abajo un R cuadrado. Al final de cuentas, siempre van a tener que llegar a esto, entonces planteenla directamente con el R cubo. Por alguna razón, algunos símbolos salen también. Ok, el diferencial. Recordemos que el diferencial es lambda por el diferencial de línea, que sería en este caso z'. Que lo coloquemos al inicio o al final, después lo vamos a arreglar. Ok, vamos con este R, el R vector, que ya lo tenemos calculado arriba, el vector relativo, que es todo esto.
Luego, repito, voy a mover el diferencial para dejarlo de la forma usual. Ahora necesitamos la magnitud de ese vector al cubo. Entonces, hay que recordar que si tenemos un vector y los versores están en el mismo sistema de coordenadas, entonces podemos calcular la magnitud como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. En este caso, notemos que en nuestro vector los versores están son los versores de las coordenadas cilíndricas. Aunque falte phi, no importa, pero si estamos en el mismo sistema de coordenadas, hablando de los versores, la magnitud de ese vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. De repente, en algún problema, y eso lo van a ver en los recursos, hay un problema que está en el libro, que es una esfera. Aparecía un vector que estaba en esféricas, el punto de campo, perdón, al revés lo puse, estaba en cilíndricas el punto, déjenme ver cómo era. Sí, el punto de campo estaba en cilíndricas, Z en Z, y el punto fuente estaba en esféricas. Entonces, como no están en el mismo sistema de coordenadas, porque tengo el Z y el R, no son ortogonales los versores, si lo quieren ver también así, entonces la magnitud de esta cantidad no se puede calcular o no podemos decir que es igual a la raíz de la primera componente más la segunda, no. En el caso que tenemos en el ejemplo que estamos haciendo, sí, pero en el caso este no, entonces tienen que también recordar eso. Pero eso lo van a ver ustedes en el ejemplo. Entonces, la magnitud, dado que estamos los versores forman un sistema ortogonal, entonces es la suma de las componentes al cuadrado y claro, a la 1 medio, ¿no? Pero como está el cubo aquí, entonces ya coloco directamente a la 3 medios. Recordemos que mi variable de integración es z'. Entonces aquí puedo modificar y decir, lo voy a dejar de la manera tradicional, dejando el diferencial al final. Ahora tenemos que establecer el límite de la integral. En este caso, si voy a la distribución, y la voy a redibujar, digamos, al lado. En la distribución, recordemos que lo que vamos haciendo con la integral es sumar las contribuciones para cada diferencial de carga en toda la distribución. O sea que lo que hacemos con la integral es sumar los efectos de todas las porciones, dado que hicimos una partición de tamaño infinitesimal. Entonces, esos elementos diferenciales se van a ir colocando desde aquí hasta acá. Por lo tanto, nuestra integral, hay que ver las dimensiones, ya dijimos que era la longitud era 2L y que el origen lo que tomamos en el centro, pero como variables recordemos que esto representaría el z igual a menos L y esto representa el z igual a L. Evidentemente, si mi origen estuviese en otro lado, por ejemplo, lo había tomado acá abajo, sería de z igual 0 hasta z igual a 2L. Pero como lo tomé de esta forma, la integral va desde menos L a L. Entonces, cuando tenemos una integral de un vector, lo que hacemos es separar
Es decir, la integral de un vector, yo debo integrar cada componente. Entonces separo, dado que tengo dos componentes, o tres, si fuera otro ejercicio, entonces tendríamos tres integrales. Cada una siempre de menos L a L en este caso, que es una integral simple. La densidad, si la puedo sacar, la densidad es una constante. Vean que en este caso, si fuese alguna función, tendría que ser una función de z, pero el z primado, es decir, que lambda podría ser alguna función del z primado. Función de esa variable, porque recordemos que es cómo cambia la densidad de carga sobre la distribución. Y en la distribución la única variable que cambia es z, pero en este caso es constante, el problema lo dice, pero si no tendrían que decirnos cuál es esa función, qué sé yo, z al cuadrado, z al cubo, pero la variable se debería de cambiar por un z primado, dado que, repito, es información sobre el punto de campo, el punto fuente. Pero este caso es constante. Entonces, por eso la saco de la integral y separo. Ok. Errores comunes. Por ejemplo, si tenemos una integral, digamos que tengo un ρ unitario, y creo que esto también está comentado, pero es de las cosas que lamentablemente más se equivocan. Imaginemos que tenemos, bueno, voy a poner así, cierta función. Tengo ρ unitario y tengo d, pero digamos que la integral fuera con respecto de phi. Entonces, lo que suelen hacer muchos es decir, ok, esto lo sacan de la integral y lo colocan afuera. Y eso no es correcto. Al menos no en este caso. ¿Por qué? Porque recordemos que en los sistemas de coordenadas en general curvilíneos, a excepción del X, Y y Z unitarios, son variables. Entonces, hay que ver si son variables respecto, valga la redundancia, a la variable de integración, si dependen de la variable de integración o no. Y recordemos que en este caso, si tengo un ρ que es coseno de phi en X más seno de phi en Y, evidentemente dependen de phi y phi es la variable de integración, por lo tanto no lo puedo sacar de la integral. Tengo que hacer este cambio. ¿Por qué ese cambio? Bueno, porque el X y el Y son constantes, las componentes en este caso no. Igual si fuese, por ejemplo, un R y estoy integrando con respecto de teta o estoy integrando con respecto de phi. El R depende de teta y depende de phi. ¿Qué hacemos? Bueno, si fuera un R, hay que cambiarlo. De forma que me queden los versores en coordenadas cartesianas, las componentes me quedan en esféricas, pero hacemos el cambio. Situación es diferente, por ejemplo, a lo que tenemos acá. Este vector, claro, es variable, pero es un vector que depende de phi.
En este caso sería, le voy a poner así, el phi. No es ni el phi primado, es el phi. Y la integral no es con respecto de phi. Entonces, en este caso sí lo podría sacar de la integral. O si la integral, por ejemplo, fuese con respecto a un ρ primado. Imaginemos que fuera así, diferencial de ρ primado. El ρ unitario depende de phi, no depende de ρ primado, entonces es una constante respecto a la variable de integración y por lo tanto sí puede salir. Es más, aquí no solo puedo sacar el ρ primado, los puedo sacar los dos de la integral. Porque ninguno depende de la variable de integración. Entonces, ahí pueden salir. Caso como este no. Otra situación importante es que, por ejemplo, qué sé yo, tienen una integral, digamos, de 0 a pi, de 0 a 2 pi, tienen una función, por ejemplo, tienen coseno de phi, lo voy a poner así en el caso más general, tienen algo, un coseno de phi en x más otra cosa, seno de phi en y d de phi, por ejemplo. Y digamos que aquí estos son funciones que dependen de ρ y de z, o sea que no dependen de phi. Evidentemente la integral hay que separarla, ¿no? Se separa, son dos integrales, pero se da la casualidad, en este caso, que cuando yo integro o cuando se integra coseno y se integra seno entre 0 y 2pi, el resultado es 0. Claro, porque estoy integrando, ojo, una función que puede ser positiva y negativa en su periodo, porque hay que aclarar eso. Por ejemplo, yo el coseno, o digamos que dibujo el coseno, que es algo así. Perdón, el seno. Entonces, estoy integrando una función que es positiva y negativa en su periodo. El resultado va a ser 0. Pero hay funciones que si yo las integro en su periodo, el resultado no es 0. Entonces, eso de decir que integramos una función periódica en algunos casos va a no ser 0 la integral. Por ejemplo, aquí la función siempre es positiva o una función que sea periódica pero que siempre sea negativa, cosas así. Bueno, pero en todo caso, la integral de seno y coseno entre 0 y 2pi sí va a ser 0. Pero el que vengan y hagan esto y quieran decir, ojo, observemos que lo que es 0 es la integral de 0 a 2pi, pero vienen y un montón y me hacen esto. Eso no tiene sentido. Eso es incorrecto. Ahora, llámese por cuestión de tiempo, o por, yo digo que es por ser haragán, por no querer escribir. Pero que me digan que me ponen esto. Óigame, si la flecha les está abarcando sobre el coseno. Y lo digo porque un montón hacen eso. Yo no sé si en cálculo 2 les explicaron así, pero aquí van a tener serios problemas con eso. Les sale mucho mejor decir, justificar y decir, observemos que cuando integramos coseno y seno, el 0 pi da 0, y ya lo comentan. O las componentes, es decir, el resultado de la integral de la componente x o la componente y es 0 por tal razón. Pero comentarlo de una forma diferente y no venir y decir, ah, es que esto es 0. Si están marcando 0, me están diciendo que coseno es 0, ni la integral ni siquiera la ponen. Y no hay, desde ningún punto de vista, algún formalismo que les vaya a decir que está bien colocarlo así. Yo eso simplemente les empiezo a bajar puntitos y digo, bueno, coseno es 0 entonces si coseno es 0 quiere decir que el ángulo es tanto. No tiene sentido. No tachen las funciones, coméntenlo aparte o díganlo, las componentes x y y son 0 por esto, pero no decir,
O también, ¿verdad? Tienen una integral con un montón de términos, tienen de repente funciones, y hay alguna que sea, por ejemplo, usan algún criterio de una función impar y dicen, ah, bueno, este es cero. No, no pueden tachar así, decir que es cero. Tienen que comentarlo. La componente z o separar la integral en z es igual a esta y es cero, por tanto. Pero no decir que la función es cero. Si no, eso les va a restar puntos. Y eso es lo que la mayoría hace y es completamente incorrecto. Algunos me dicen, bueno, se da a entender, pero es que no es el objetivo que se da a entender, es que es lo que ustedes plasmen en el papel para que sea calificado de manera correcta, tiene que estar escrito de manera correcta. Ok, regresemos. Esto lo menciono porque son las cosas en las que más pierden puntos en el examen. Ok, regresando acá. Entonces, en este caso, ya dije que como el RO y el RO unitario no dependen de phi, lo pueden sacar de la integral si lo desean. En el otro caso, quizás como tengo una resta, podría separar la resta, pero no va a hacer falta. Al final de cuentas, lo que sí podría sacar aquí es el z unitario de la integral, porque z unitario también es constante y no depende de la variable de integración. Veamos que hay una diferencia entre el vector y la variable de integración. Entonces ya se termina, por así decirlo, 321, ya está planteada el vector relativo, ya está planteado el vector de posición, la integral, separé, entonces aquí simplemente recurrir a cálculo 2 y hacer la integral. Muchos dicen, ¿y podemos usar tablas? Yo no tengo que usar tablas, pero al final de cuentas en muchos problemas tienen que hacer arreglos para llevarlo a la forma que está en la tabla. Entonces aquí quizás un arreglo que van a tener que hacer es un cambio de variable y definir esto como u. Es decir, u es igual a z menos z primado, porque ninguna tabla le va a aparecer así. De forma que el diferencial de u es menos diferencial de z primado. Y yo suelo decir que si ustedes van a cambiar o hacen un cambio de variable, si cambian la variable, deben cambiar los límites. Entonces se cambian diciendo, ah, bueno, el límite inferior, si z primado vale menos L, entonces U valdrá valdrá Z más L. Voy a poner así mejor. Si z primado va de menos L a L, U, si reemplazo el límite inferior, me quedaría Z más L, y si reemplazo L me quedaría Z menos L. O sea que yo hago el cambio y ya con esto les queda la integral para que puedan usar las tablas o la hacen a mano. Digamos que voy a sacar en la primera integral, bueno, aquí, perdón, sería sacarla afuera de la integral. Entonces me queda ρ unitario, la integral, y cambio el límite de z más L a z menos L. Quedaría el diferencial de z primado es menos diferencial de u sobre ρ cuadrado más u cuadrado a la 3 medios. La otra integral, que es, el cambio es el mismo, solo que aquí me quedaría u menos, voy a poner negativo afuera del diferencial.
Si quieren pueden sacar el Z, colocarlo aquí afuera, lo dejan atrás, al final de cuentas es constante. Entonces vean que ese cambio de variable es necesario porque es completamente mentira decir que van a encontrar una tabla de integrales que esté de esta forma. No, hay que hacer un cambio, el cambio indicarlo y quizás ya en esta parte sí van a encontrar ustedes su tabla de integrales que esté en esta forma y que son las integrales que aparecen bastante. Y ya van a poder integrar, pero si hacen un cambio de variable, deben cambiar obligatoriamente los límites. Preguntas hasta ahí. Sé que estamos sobre la hora, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta. Ahora, este es de los pocos problemas que uno puede encontrar, que puede calcular el campo en cualquier punto del espacio, en cualquier lugar. Se puede calcular porque las integrales se van a poder hacer. Es decir, hay una antiderivada para las dos y eso implica que el campo se va a poder obtener en cualquier punto del espacio. ¿No? Bueno, es importante que hagan la integral, es decir, la parte de esa mecánica de hacer la integral se las dejo a ustedes. Igual en varios de los videos se plantea y se les deja la integral para que ustedes hagan los cálculos justamente para que practiquen esa parte, que es la que más problemas les da durante las evaluaciones. Bueno, si no tienen alguna pregunta, entonces sigan viendo los recursos. Vayan de acuerdo a la planificación que se tiene por día, que es lo más recomendable. En la aula virtual están marcados cuáles deberían de ser los recursos que tienen que ver al menos al día. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Que pasen buenas noches. Buenas noches.